Las cartas privadas de la princesa Diana, ahora reveladas al público, han causado un gran impacto en el mundo, exponiendo las verdades privadas, crudas y desgarradoras que habían permanecido ocultas detrás de la imagen pulida de la familia real. El que una vez fue un cuento de hadas idílico sobre la vida de Diana, su matrimonio con el príncipe Carlos y su rol como madre y futura reina, ha sido redefinido por estas revelaciones íntimas. Durante años, el público la adoró como la princesa trágica, una mujer hermosa y elegante atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que la traicionaba abiertamente, y con una monarquía que parecía hacer la vista gorda ante su sufrimiento. La familia real, con sus grandiosos símbolos de tradición y deber, era vista como una institución casi inquebrantable, incapaz de comprender el dolor personal. Pero las cartas recién reveladas destruyen esta fachada, mostrando la agonizante manipulación emocional, negligencia y abandono que Diana sufrió a manos de las personas en las que más confiaba, su esposo, el príncipe Carlos, y la propia familia real. Durante décadas, el mundo se aferró a la narrativa de que el matrimonio de Diana con el príncipe Carlos era un cuento clásico de una princesa de cuento de hadas atrapada en las circunstancias más trágicas. Diana fue adorada por su belleza, su trabajo de caridad y su vulnerabilidad, mientras que la historia de la infidelidad de su esposo con Camilla Parker Bowles se retrataba como el inevitable colapso de una unión imposible. Diana se convirtió en un símbolo del sufrimiento femenino, la víctima definitiva del deber real y la fría indiferencia de la monarquía. El público parecía verla como la epítome de la gracia bajo presión, soportando tragedias personales con dignidad mientras los medios saboreaban cada giro y vuelta en su vida privada. Pero en sus cartas, Diana despoja su personalidad pública fabricada y revela la verdad de su dolor. En sus propias palabras, ya no busca proteger la imagen de la familia o mantener el delicado equilibrio en el que la monarquía confiaba. En su lugar, expone el torbellino emocional que tuvo lugar detrás de las puertas cerradas del Palacio de Buckingham y más allá. Las cartas revelan una nueva perspectiva sorprendente sobre la vida de la princesa Diana. Ofrecen una visión de las duras realidades de la vida real, donde el deber a menudo prevalece sobre el individuo y el sufrimiento personal se entierra bajo el peso de las expectativas públicas. Las cartas de Diana detallan la negligencia emocional y la manipulación que sufrió por parte del príncipe Carlos, no como un incidente aislado, sino como parte de un patrón sistemático de abuso por parte de la familia real. Escribe con franqueza sobre las profundas heridas que le causó la infidelidad de su esposo, su comportamiento frío y distante, y el profundo sentimiento de aislamiento que experimentó. Lo que queda claro es que el sufrimiento de Diana no fue solo el resultado de su matrimonio infeliz, sino también de la indiferencia de la familia real hacia su bienestar emocional. La institución, que debería haberla apoyado, la atrapó en una jaula dorada, obligándola a sonreír ante las cámaras mientras su corazón se rompía en privado. El papel de la reina Isabel en la vida de Diana es una de las revelaciones más impactantes en las cartas. Durante años, la reina fue vista como una matriarca distante pero cumplidora, una figura que llevaba el peso de la tradición y las expectativas públicas. Sin embargo, en las cartas de Diana, la reina aparece como emocionalmente distante e insensible a las luchas de Diana. La familia real no fue una fuente de consuelo para Diana, sino más bien una entidad fría e indiferente que exigía su lealtad sin ofrecer ninguna a cambio. Las palabras de Diana revelan cómo la reina, en lugar de ofrecer un oído compasivo o consejos, se distanció del dolor que Diana experimentaba. Hay una sensación escalofriante de negligencia en la correspondencia. Diana quedó sola para navegar por los momentos más difíciles de su vida sin el apoyo que tanto necesitaba. En lugar de intervenir para guiarla, la reina parecía más enfocada en mantener la apariencia de la fortaleza y unidad de la monarquía. En las cartas, Diana habla de cómo se sintió invisible para su suegra, su soledad agravada por la creencia de que nadie en la familia real realmente se preocupaba por su bienestar. La monarquía, con toda su grandeza, parecía incapaz de entender el sufrimiento humano que Diana experimentaba. Sin embargo, es la traición de Camilla Parker Bowles la que lanza la sombra más oscura en las cartas de Diana. El romance entre Carlos y Camilla fue el escándalo que dominó los medios, y era bien sabido que Camilla había sido un obstáculo para la felicidad de Diana desde el principio. Pero las cartas de Diana ofrecen una comprensión más profunda del peaje psicológico que este romance le causó. Camilla no solo se retrata como la mujer que robó al esposo de Diana, se revela como una manipuladora astuta que buscaba activamente socavar la posición de Diana dentro del matrimonio. Las cartas de Diana exponen la forma en que Camilla usó su poder sobre Carlos para aislar emocionalmente a Diana, minando constantemente su confianza y autoestima. Diana escribe sobre la implacable guerra psicológica que soportó,
cómo Camilla jugó con las inseguridades de Carlos para mantener el control sobre él y cómo utilizó esas inseguridades para empujar a Diana aún más hacia los márgenes. Lo que queda cada vez más claro es que la infidelidad de Carlos no fue simplemente un romance, fue parte de una estrategia más grande y calculada para quebrar el espíritu de Diana. La influencia de Camilla sobre Carlos no era solo romántica, era profundamente política. En sus cartas, Diana detalla cómo Camilla trabajó consistentemente para separarla de Carlos, para fracturar su relación y reclamar su lugar en la vida de él. Camilla, escribe ella, no era solo una amante, sino una rival que buscaba destruir el sentido de sí misma de Diana y disminuir su papel en el matrimonio. Diana describe el dolor de saber que el amor de Carlos por ella había sido reemplazado por una devoción obsesiva hacia Camilla, dejándola sola en un matrimonio que ya había dejado de ser sobre afecto mutuo. El peaje emocional de la aventura se vio agravado por la completa indiferencia de la familia real hacia el dolor de Diana. En las cartas, Diana revela cómo la familia hizo la vista gorda ante su sufrimiento, más preocupada por la imagen de la monarquía que por la realidad emocional de la situación. En lugar de ofrecer apoyo o siquiera reconocer el dolor que ella estaba experimentando, la familia esperaba que ella mantuviera la imagen de la esposa y madre real perfecta. Las cartas pintan el retrato de una mujer que no solo fue traicionada por su esposo, sino también abandonada por la institución que debería haberla protegido. Como rostro público de la monarquía, Diana se vio obligada a seguir cumpliendo con sus deberes, sonriendo ante las cámaras, asistiendo a eventos y manteniendo la imagen real, mientras su mundo se derrumbaba. La presión de vivir esta vida doble, una en público y otra en el tormento privado, le pasó una factura devastadora en su salud mental. A medida que la angustia emocional de Diana se profundizaba, sus cartas ofrecen un relato franco y doloroso de su descenso hacia el sufrimiento emocional y mental. Sus escritos hablan de noches sin dormir, dudas insoportables y una sensación de aislamiento profundo. El peso de las expectativas puestas sobre ella como miembro de la familia real, combinado con su negligencia emocional y la constante presencia de la aventura de su esposo, la dejó sintiéndose atrapada e impotente. En sus cartas, Diana habla de la presión de conformarse a la imagen perfecta de la familia real, y la abrumadora carga de tener que mantener esta fachada a pesar de la agonía que estaba experimentando. El público, escribe, la veía como una princesa, un símbolo de gracia y caridad, pero debajo de la superficie, era una mujer que necesitaba desesperadamente ayuda, apoyo y amor. Y, sin embargo, a pesar de todo, hay una innegable sensación de resiliencia en las cartas de Diana. Por mucho que describa su dolor y sufrimiento, también escribe sobre momentos de fuerza, claridad y desafío. Estas cartas revelan a una mujer que, a pesar de toda la manipulación emocional, la negligencia y la traición, se negó a ser silenciada. Las palabras de Diana son un acto de resistencia, un intento de tomar el control de su propia narrativa y reclamar su voz. Las cartas representan su esfuerzo por decir su verdad, arrojar luz sobre la oscuridad que la rodeaba y recordarle al mundo que era mucho más que una víctima. Era una mujer que luchaba por su dignidad, su autoestima y su futuro. A través de sus cartas, Diana muestra la complejidad de su experiencia, su angustia, su rabia, su dolor y su determinación final de sobrevivir. En los últimos capítulos de su correspondencia, Diana comienza a asumir su situación, encontrando consuelo en sus hijos y las oportunidades de crecimiento que se presentaban. Expresa un sentido de esperanza para el futuro, a pesar de los años de sufrimiento que soportó. Las cartas terminan con una sensación de cierre, mientras Diana comienza a reconstruir su vida y abrazar su independencia. Sin embargo, la historia de su lucha, su resiliencia y su valentía sigue viva en estas cartas, ofreciendo una mirada al mundo privado de una de las figuras más icónicas del siglo XX. A través de las cartas de Diana, llegamos a entender a una mujer que no solo fue una princesa, sino un ser humano, con defectos, fuerte, vulnerable y profundamente afectada por el mundo que la rodeaba. Estas cartas, con toda su emoción cruda, nos obligan a reconsiderar todo lo que pensábamos saber sobre la princesa Diana y su vida trágica. No son solo un testamento de su sufrimiento, sino también de su fuerza y su negativa a dejar que la familia real, o cualquier otra persona, la definiera. Las palabras de Diana permanecen como un recordatorio poderoso de la importancia de hablar la verdad, sin importar lo doloroso o difícil que sea.